¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo están? Luis, Patricio, Alison, ¿cómo están? Bruno, Adalid, ¿cómo están? Dani, ya estamos ingresando. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Creo que ya están ingresando, ¿no? Bien, vamos a... ¿Qué tal? Ya están ingresando. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Ludwig, Eduardo, Sebastián, Dani. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bien, empezamos nuestra materia. Creo que ya estamos la mayoría. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen alguna pregunta de la anterior clase? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo con la parte secuencial? Vamos viendo. Vamos en nuestra plataforma. Me imagino que han debido marcar asistencia, ¿no? Vamos a ir viendo la parte de asistencia. Sí, ingeniera. Perfecto. Profe, los trabajos es hasta las 8 de hoy, ¿no es, profe? Sí, 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 les estoy dando tiempo. Profe, ¿le podemos hacer en Word o en texto o solamente en Word nomás y En lo Word convertimos? nomás, o sea, a la pregunta, la respuesta. Ah, ya, A la pregunta, la respuesta. Y en el mismo documento siempre me van a devolver. ya. Sí, porque a veces me dan en otro documento y no sabemos cuáles son las preguntas, cuál de ellos es para poder, digamos, hacer la revisión. Bien, vayan marcando asistencia. Vamos a establecer ya con un nuevo tema. Ya hemos visto prácticamente todo lo que es pues el manejo de operadores, formatos que ustedes ya van a manejar, que nos van a permitir prácticamente pues hacer las salidas, ¿no? Estableciendo ya los dos comandos, que en este caso ya ustedes se han familiarizado, justamente es el readline y también establecemos el write. Bien, por eso dije, bueno, un problema secuencial ya no es difícil de desarrollar, en este caso de ustedes, porque ah, ustedes pueden prácticamente ya hacer la parte lógica debido a que ya hicieron programación, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos elementos más en complemento prácticamente a lo que hemos desarrollado. Ya, como les decía, este, este lenguaje en su estructura tiene algunas secuencias especiales. Bueno, las que normalmente manejamos justamente es la tabulación, que sería prácticamente barrita de salto de línea, que sería barrito. Se tienen otros como salto de tabulación vertical, si yo quiero hacer tabulación vertical. Se tiene muestra de comillas simples, entonces hay varios elementos que nos permiten visualizar prácticamente este elemento. Bien, aparte de eso, pues
vamos a entrar ya a unas estructuras que ustedes ya conocen, ¿no? Justamente son las estructuras alternativas o estructuras secuenciales. Estas estructuras, cuyo objetivo prácticamente pues, nos permite tomar decisiones a ciertas condicionales que se nos vaya a presentar en algunos algoritmos. La sintaxis no difiere en cuanto a los lenguajes, establece casi la misma sintaxis en el desarrollo. Ahora, cuando hablamos de estructuras condicionales, bueno, hay un elemento en el proceso, ¿no?, de manejo en las condicionales. Justamente son los operadores de mayor, menor, igual. Entonces, ustedes han manejado esto de tal manera que pues vamos a establecer el mismo proceso. ¿Ya? Entonces tenemos los mismos símbolos que vamos manejando, en este caso se han llevado en Java. La sintaxis la vamos a desarrollar prácticamente en base a problemas propuestos, ¿ya? Y que nos permita prácticamente visualizar la diferencia. Existen prácticamente, podríamos decir, 4 tipos de condicionales: simples, dobles, anidados, y tenemos justamente la condicional múltiple. Entonces, bueno, acá nos va mostrando en el texto cuál es la sintaxis en cuanto, por ejemplo, el doble, el if y el else, ¿no? Entonces, vamos a manejar todo este elemento prácticamente con la parte práctica. Entonces, estas estructuras nos permiten prácticamente establecer el manejo, ¿no? En este caso, de algoritmos que nos permiten tomar decisiones. Muy aparte de manejar operadores relacionales, manejamos también en este tipo de estructura los operadores lógicos, tales como el AND, el OR y el negado, ¿no?, estableciendo prácticamente algunos elementos. Entonces, vamos a ver de qué manera estas estructuras selectivas me permiten pues plasmar ahora en C# directamente, ¿ya? Y nos vamos a hacer pequeños ejemplos que nos van a facilitar ver la sintaxis de esta estructura, ¿ya? Entonces, esto para ustedes, bueno, como dicen, no es nada, digamos, como una vez decimos, nada raro, porque ya han llevado ustedes en programación estas estructuras básicas. Ahora vamos a ver cómo se establece en C# nada más. Bien, para esto pues vamos a empezar y trabajando directamente con la parte aplicada, ¿no? Vamos a hacer la parte aplicada. Bien, vamos a venir acá. Muy bien. Vamos abriendo el código. Bien, ahí estamos. Bien, vamos a abrir prácticamente un nuevo proyecto. Estableciendo en su estructura. Vamos a ver por dónde estamos primero. Ya, vamos a ir recorriendo. Bien, ahí vamos a establecer entonces. Y le vamos a decir justamente, pues, acá. Ya, estructura, vamos estableciendo, se me fue. Vamos a cambiar, ya. Vamos a ver. Vamos a poder abrir. Condicional simple le voy a llamar directamente.
financiero. Profe, Dime, una dime, pregunta. dime. Ahí abajito donde dice examinar, abajito sale que dice crear directorio para la solución y abajito dice agregar el control de código de fuente. Solamente la arriba lo tiqueamos nomás, en el Sí, caso de sí, lo que tiene. porque se va creando prácticamente el directorio, ¿no? Para todo lo que es, o sea, todo, Porque, ya. ajá, porque en el Visual 2019 le sale que tiene que unir los dos y yo pienso que es algo similar a esto que está tiqueado acá, ya. Pero Ah, está ahí ya. de, O sea, dependiendo prácticamente, ves la versión, te establece, ¿no? Que esto más tenga que estar. sí, Agregar el control de código fuente, ¿no? Entonces, o sea, es indiferente. O sea, acá simplemente yo digo crear el directorio, o sea, la carpetita donde se va a crear todo, ¿no? Donde se va a generar. ¿No? Si le digo agregar el control de código, bueno, va a ir algunas carpetas más. Lo vamos a hacer y vamos a ver la diferencia. A esto, ya. ¿no? Muy bien. Bien, entonces, vamos a empezar. No, entonces, acá por ejemplo, mira, dice exige control de código, todo esto. Entonces, para que no me pida este elemento, yo ya le digo al otro lado, cancelar, ¿no? Entonces, simplemente establezco que se cree la carpetita nada más. Bien, vamos a ir entonces estableciendo vamos a crearnos prácticamente un problema, ¿ya? Entonces vamos a establecer, realizar un algoritmo para introducir, eh, vamos a establecer el nombre, vamos estableciendo varios elementos, CI como nombre, ya, y vamos a establecer nombre, vamos a decir la fecha de nacimiento, y ya vamos a establecer la fecha de nacimiento, que más vamos a establecer, y podemos decir nada más, con esto vamos a sacar algunos elementos. Ya, vamos a establecer, introducir, reserva para introducir, y vamos estableciendo acá. Y le decimos, ¿no? Y obtener y mostrar. Y mostrar aquellos, establecemos aquellos, vamos a poner como requerimiento. Dos puntos como requerimiento. Uno, mostrar aquellos a medio ya, que son mayores de edad, ¿ya? Y, y le voy a decir, y además, uno es eso, mostrar eh, la cantidad y porcentaje de, en este caso, aunque no vamos a hacer en mayor, directamente, mostrar simplemente mayoría, nada más. Si no, vamos a tener que establecer vocales. Muy bien, vamos a ver la parte simple, por eso no voy a complicar con algunos elementos más, sino vamos a tener que establecer, pues, para N personas.
Lo que queremos es simplemente introducir el carnet, nombre, la fecha de nacimiento y mostrar prácticamente todos aquellos que son mayores de edad. O sea, la pregunta está clara, ¿no? Simplemente nos dice que debemos mostrar todos aquellos que son mayores de edad. Bien, entonces, porque vamos a utilizar ya una clase más acá que va a ser complemento a lo que vayamos a ir trabajando. Entonces voy a declarar una variable de tipo entero, ya, CI, estableciendo acá. Luego, pues justamente para el nombre podemos establecer un string, ya. Y bueno, para la fecha, pues ustedes también han manejado, ¿no? Sabemos que tenemos diferentes tipos de datos, tanto en Java y como en C# también se tiene ese tipo de datos. Ya justamente es el data time. El data time es un tipo de dato para establecido prácticamente para fecha. Entonces le voy a decir fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces esta es la variable que establece la captura de datos o toma de datos de fechas. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Solicitar, ¿no? Ustedes han debido hacer lo mismo. Ahora voy a solicitar cada dato, estableciendo console.writeLine, estableciendo acá, y digo acá, pues introduzca, en este caso, CI, ¿no? Estableciendo ahí CI. Ya, luego, pues, justamente hacemos la captura de datos, puede ser con parse, ya, o con convert, y le decimos prácticamente acá a console, ¿no? Console.readline. Y hacemos algo similar para el nombre, ¿no? Establecemos los datos, ya, acá vamos a decir nombre, ya, introduzca pues aquí nombre, ya, y bueno, como es nombre, y hemos dicho, ¿no? En este caso, pues no necesitamos la conversión debido a que es cadena de caracteres. Ahora, ¿qué hacemos para la fecha? ¿Sí? En este caso, para la fecha, establecemos igual, vamos a solicitar prácticamente, introduzca fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Muy bien, establecemos acá ahora nuestra variable fecha. Entonces nuestra variable se llama fecha nacimiento. Igual, puede ser con el par, puede ser con el convert, con cualquiera de ellos. En convert punto to, justamente establecemos el data time de console, ya, punto readline. Listo, está ahí, simplemente establecemos la toma de datos, ¿sí? En base al requerimiento del problema. Pero ahora me dice que muestre aquellos que son mayores de edad, ¿no? Entonces establecemos un filtro mediante una condicional para aquellos que si cumple la condicional, pues se muestra, y si no, no se muestra prácticamente, ¿no? Entonces ahí establecemos las condicionales. Tiene la misma sintaxis, ¿ya? Tiene las mismas sintaxis. Ahora vamos estableciendo acá, perdón, le decimos sí, en este caso el dato que estamos estableciendo acá es mayor de edad, pero estoy agarrando fecha, ya, esto quiero, antes de que haga la condicional, voy a ejecutar hasta aquí, y bueno, vamos a ver, console.read, ya, entonces vamos a ver cómo estamos tomando los datos.
Ahí estamos, ¿no? Vamos a hacer con line nomás. Enseguida vamos a hacer su carnet, digamos, ¿no? Igual el nombre vamos a hacer al lado, digamos José, ya. Y la fecha, se vamos introduciendo así, ¿no? Como que 12, y en este caso, digamos, 02 a 2000, digamos. Así estamos introduciendo. Y me dice que muestre todos aquellos que son mayores de edad. Entonces estos datos estoy introduciendo. Entonces, para yo mostrar y decir, esta persona con la fecha de nacimiento es mayor de edad, ¿qué debo hacer? Saber la fecha actual, digamos, del año. Eh, claro, ¿no? En este caso, con esta fecha tendría, cuando alguna vez dices, ¿no? ¿Qué edad tienes? Entonces, te doy mi año y ¿qué calculas? ¿Qué calculas? La edad, ¿no? Tendríamos que calcular la edad de esta persona para determinar si es mayor de edad. Porque si yo te doy mi fecha de nacimiento, pues logras determinar que prácticamente qué edad tengo, ¿no? Porque me está diciendo todos aquellos que son mayores de edad. Con la fecha no voy a poder hacer nada. Entonces, ahí que vamos a crearnos una variable estableciendo acá que nos haga el cálculo de la edad. ¿Ya? Pues, pongo acá. Y bueno, debo hacer el cálculo de la edad. ¿Cómo se calcularía la edad, jóvenes? Ya algo me decías tú. La fecha de nacimiento menos la edad, la del año actual. Ya, a ver, suponiendo que yo te digo, he nacido, haciendo el cálculo que tú me estás diciendo, ¿no? Yo te digo, he nacido en 1975. ¿Cuántos años tengo? Haciendo lo que tú has hecho. El año actual, cuando vos me dijiste, el año de nacimiento menos el año actual, me dijiste, ¿no? Sí. Ya, a ver, hacer el cálculo. 1975 menos el año actual, ¿cuánto te da? 26 años, si no me equivoco. Ya, pero a ver, hagan en calculadorita, ¿les da positivo o negativo? A ver. Y que debería ser el año actual menos el año en el que nació. Muy bien, ¿no ve? Claro, está bien lo que has dicho anterior, pero te iba a Pero hacer al una revés. edad negativa, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría que colocar aquí, por ejemplo, 2021. Y bueno, y obtener de alguna manera la fecha prácticamente de la variable fecha. Este data type, Pero hay una función que es la de fechas, si no estoy mal. sí, exacto. Este data time, exacto, tiene pues varios métodos. Es una, si yo me aproximo al data time, ¿no? Es una estructura que pues tiene varios métodos. Y entre ellos, como dice su compañera, ya es justamente ese, si yo le digo data time, punto, ya tiene varios métodos. Entre ellos justamente tiene el now. ¿Ya? Entonces el now, entonces establezco punto now, me permite obtener en este caso la fecha del sistema, ¿no? Entonces yo le voy a decir now, pero ¿qué es lo que yo necesito de esta fecha? Porque está agarrando. Yo necesito simplemente, ¿qué necesito? El año. Entonces con este procedimiento, con la variable data time, tiene muchas funciones el data time. Tiene enésimas funciones. Es bien interesante este data time, cosa que no, bueno, en este caso, cuando llevábamos C++, por ejemplo, decían, en C++ no hay la variable data time. Hay que crear variables individuales para el día, mes y año, ¿no? Estableciendo una estructura, inclusive se va generando una estructura. ¿Ya? Entonces acá tengo el data, me imagino que en Java también lleva. Ahora menos, dice, ¿no? Justamente yo necesito el año, basta que establezca que sí, yo puedo tener acá y obtener prácticamente el año de una variable data time. Entonces puedo hacer lo mismo con mi variable fecha, ¿no? Fecha de nacimiento. Yo necesito de esta fecha simplemente el año.
Y con esto, pues estoy logrando obtener justamente, ¿no? La edad, porque si no, no iba a poder yo establecer. Ya, vengo acá y bueno, ahora recién puedo hacer la condicional, porque hace un momento no podía, no había un dato que me determine que esta persona es mayor de edad. Entonces, venimos acá, preguntamos si justamente esta variable edad, bueno, mayor de edad, establecemos prácticamente acá a los 18, ¿no? Si es mayor o igual a 18. Si en caso de que en este caso se cumpla la condicional, nos dice que mostremos, ¿no? Todos aquellos. Entonces debo mostrar su completo, su carnet, debo mostrar su nombre y bueno, podemos mostrar su fecha y la edad que tiene prácticamente, complementando, porque tenemos todos esos datos. Entonces, podemos mostrar tal vez en forma vertical o también podemos hacer todo en forma horizontal. Entonces decimos acá console, ya, punto, establecemos right line, en este caso. Bueno, entonces digo acá, voy a mostrar al 6. Ya, entonces puedo mostrar en forma vertical, ¿no? Mostrando el dato del cargado, pero de todas aquellas personas que son mayores de edad nada más. Bien, digo acá, ya estableciendo acá el 0 y digo pues aquí va a venir justamente el 6, ¿ya? Entonces voy a hacer en forma vertical para mostrar los datos. Entonces viene ahora justamente su nombre, ¿ya? Entonces vamos a tratar de estandarizar, cosa que se establezca acá. Entonces acá va a venir su nombre, ¿ya? Y venimos acá, tenemos ahora la fecha, ¿ya? La fecha, estableciendo acá, entonces decimos fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos a establecer ahí, listo, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿qué más? La edad, tenemos la edad, ¿no? Ahora, este proceso también se puede, digamos, si no necesito ese cálculo, hacer algún proceso, como en este caso yo tengo que determinar si la edad prácticamente es mayor a 18. Podemos inclusive este cálculo introducir ahí en la condicional, ese que estoy enmarcando. Entonces se puede mostrar como proceso también, sin necesidad de variar. ¿Ya? Entonces digo acá justamente la edad, ¿no? Estableciendo acá fecha y establecemos la edad. Entonces vamos a ir ahí y justamente establecemos ahí nombre, aquí es la fecha de nacimiento y tenemos acá estableciendo la otra que es la edad. Listo. Voy a ejecutar tal como está, ¿sí? Estableciendo solamente, podemos sacar es mayor, si no nos muestra nada, ¿no? Bien, venimos aquí y bueno, 1, 2, 3 y decimos Juan, fecha de nacimiento 12 04 1997, así. Ya, se nos va a acabar, les pasaré nomás ya el link de ok, bueno, vamos acá. Ya, ¿No vamos a meeting? sí, les pasaré así más tranquilos estamos, ¿no? Ahora sí, ¿dónde estamos? Ahí no tengo WhatsApp acá. Va a tardar un poquito. Bueno, el Telegram voy a hacer ya. Creo que, y de ahí me lo pasan por favor al grupo.
se llama nuestro grupo, PRG, ¿no? Ya no me acuerdo. Ahí estamos. Este no es este. ¿Con qué nombrecito lo he entrado? Con Prof está, ¿no, chicos? Y creo que más en WhatsApp que en Telegram. ¿En el WhatsApp? A ver, vamos a ver. Ahí estamos. A ver, un hola, mándenme, por favor, chicos. Un hola, ¿cómo están? Un mensajito al grupo. Decías ahí más abajo programa 2. Ahí está. Listo. Busco con este número, pero no me sale. Ya, muy bien, ahí está. Pro 2 había sido, ¿no? Por si acaso voy mandando. Ahí está. Pro guión 2. Ahí está. Vamos a ingresar. De una vez vénganse acá. Así hacemos contigo. Ahora sí, no están entrando todos. Vamos a empezar. Muy bien. Yo creo que van a empezar, ¿no? Y la comparte su pantalla por aquí igual. Exacto, sí. Por favor. Ya, no se preocupe. Exacto. Bien. Entonces, estoy ejecutando acá y estoy colocando esto, ¿no? Y bueno, me muestro. Tenemos acá el CI, el nombre, la fecha, pero la fecha me está saliendo con el data time, coge la fecha y el tiempo, implica hora, minutos y segundos. Entonces, como les digo, esta variable fecha la voy a manejar bastante en sus funciones, en algunos elementos, en la que prácticamente pues, se puede hacer cálculos, tiene de todo. Prácticamente es un tipo de dato que tiene muchos métodos por trabajar. Entonces, para poder nosotros prácticamente pues hacer de que solamente quiera, en este caso, un dato, como que puede ser la fecha o como puede ser la hora, en esta variable establecemos uno de sus métodos. Ya establecemos uno de sus métodos. Ya está, ¿no? Entonces, justamente le decimos aquí punto.
Ya, al decirle punto, ¿no? Entonces aquí vamos a establecer punto. Ya tiene varios métodos. Entre ellos establecemos, por ejemplo, tenemos el dato corto solamente de fecha, el dato corto de hora. Entonces puedo agarrar con esto simplemente hora, minuto y segundo si necesito de ese elemento. Y acá establece solamente la fecha. Entonces le voy a decir, en este caso, ¿sí? To short data string. Entonces yo quiero simplemente pues la fecha. Con esto solamente cogemos la fecha. ¿Ya? Se puede agarrar el mes, el día también, así como hemos agarrado el año, se puede establecer. Entonces con esto ya logramos obtener prácticamente ese elemento. ¿Ya? Venimos acá, tenemos carnet, tenemos nombre, ya establecemos 21, bueno, establecemos acá 1967, por decirlo, ¿no? Ahí está. Ahí está, queriendo empezar, ahí está, ¿no? ¿Listo? Entonces, este tipo de datos, pues el data time, tiene muchas bondades para poder trabajar ya en los sistemas donde necesitamos la hora, minuto, segundo y se puede llegar a más niveles. Ese es otro tipo de variable que también ha debido manejar ustedes. Además de complementar el conocimiento, ¿no? En este caso digamos, de esa variable, pues esa es la estructura de una condicional simple. Ahora, si yo ejecuto prácticamente este elemento y bueno, en este caso voy a establecer un carnet de identidad, ya ese elemento hay que establecer, digamos, le dio Freddy, ya fecha de nacimiento, le voy a decir 12 04, digamos el 2008, ya, entonces obviamente me queda ahí el cursor latente, pero debería decir, no es mayor, no nos dice el problema. Eso es uno de los elementos que a los chicos les decimos. ¿Qué te pide el problema? El requerimiento. No te dice, y si no, que te envía que es menor de edad, no te dice mostrar aquellos que son mayores de edad, nada más. Entonces, los que son implica que no se va a ver, pero no necesitamos sacar un mensaje. Entonces, es la misma estructura que ustedes han manejado prácticamente en condicionales, ¿ya? Ahora, hay un detalle, ¿sí? Que también ustedes saben. Si la condicional, ya sea por sí o por no, porque vamos a ver, solamente establece una línea de comando, que en este caso sería este, pues siempre sabemos que no necesitamos de las llaves. Cuando es una sola línea de instrucción, en las condicionales pues no requerimos de las llaves. Eso también hemos visto en la parte prácticamente de estructuras condicionales. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, vamos a documentar y nos vamos a ir a ver la estructura condicional doble, vamos a ver la anidada y bueno, y así vamos a ir viendo pues en su estructura para ir luego ya avanzando justamente pues a bucles. Preguntas. Consultas, chicos. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Me dicen, está claro, sí, ¿no? Vamos a documentar esto. Está claro. Ya, perfecto. Está claro. Entonces, vamos a establecer. Sí, miren, ya se me fue, ¿no ven? Ahí estamos. Bien. Entonces, acá vamos a decir, estableciendo acá estructuras selectivas o condicionales también. Selectivas. O le vamos a llamar o selectivas. ¿Ya? Entonces, eso, lo bueno es que han llevado programación. Cuando no conocen ni qué es una selectiva, bueno, ahí sufrimos, ¿no? Simplemente es como un repaso por ustedes. Solamente es saber la sintaxis, ¿no? Siempre les digo, cualquier lenguaje de programación que vayan a aprender, que me enseñen cómo se hace la sintaxis y la lógica, yo la sé, eso los chicos ya establecen eso. Bien, vamos a ir en este caso con una doble, ya vamos a establecer
una doble. Podemos establecer este mismo problema. Ya en este caso voy a generar prácticamente acá un requerimiento más. Como dice, realizar un algoritmo para introducir nombre, fecha y mostrar, dice, ¿no? Aquellos que son mayores de edad. Pero acá decir, puedo establecer acá y mostrar acá un mensaje, mostrar los datos. En este caso simplemente voy a decir los datos y un mensaje puede decir mayor de edad, coma, caso contrario menor de edad. Listo, ¿sí? ¿No? Entonces aquí sí es específico, ¿no? El requerimiento. Dice, pues mostrar los datos en general y un mensaje de mayor de edad, caso contrario menor de edad. Aquí sí me dice, ¿no? Si en caso que es menor de edad, pues en este caso que me diga un mensaje más. Entonces acá ya aplico prácticamente la condicional doble. Entonces, bueno, en base a los datos introducidos, y si no, quiere decir que es un menor de edad, ¿no? Entonces, igual, solamente que voy a adicionar un mensajito más en ambos. Me dice que sea menor o sea mayor, ya que muestre los datos. Entonces voy a mostrar los datos, pero un mensaje más complementario, ¿ya? Entonces console.write le vamos a decir, y le vamos a decir acá mayor de edad, ¿ya? Y vamos estableciendo acá, y bueno, en este caso el mismo, ¿sí? Vamos a venir, y en caso que no, se va estableciendo acá menor de edad. Me falta la D, ¿no? Edad. Perfecto. Listo, simplemente es eso, ¿no? Pidiendo otro requerimiento. Entonces, cuando sea menor de edad me va a mostrar, pero un mensaje más que me diga menor y el otro que me diga mayor de edad. Esta es la sintaxis estableciendo de las condicionales dobles, sea cualquier problema que se vaya presentando, pues establecemos en su estructura. Igual, les digo, en caso de que de ser falso, porque decimos esto es por verdadero y esto es por falso, ¿verdad? Eso establecemos. En caso de ser falso o verdadero, cualquiera, y solamente tengo una línea de sentencia, no requerimos, estableciendo acá, no necesitamos de estas llavecitas, ¿no? Cuando es una sola línea de sentencia. Por eso van a ver alguna vez, o alguien me dice, ¿no? Ejecuta con una línea de sentencia y me dice, ah, no, funciona sin llaves. Y yo le digo, pero ¿cuántas líneas hemos dicho? Así. Ah, bueno, en este caso, a ver, las más líneas, pues ya no vas a reconocerlo. Entonces, ese es uno de los criterios que establecemos en programación. Bien, no sé si tienen pregunta. Esta es la sintaxis de una estructura doble. Vamos a ejecutar acá, vamos a hacer para un menor. Ya, vamos a establecer un dato. Le vamos a decir, digamos, Katy. Fecha de nacimiento, le vamos a decir, a ver, el 23. Después vamos a ver estos datos. Vamos a ver validación de datos, ¿ya? Pero para la parte de validación de datos necesito manejar bucles, así es que un poquito vamos a mezclar, ahí sí que vamos a ver algunos conocimientos. ¿A qué me refiero? Por decirles, digamos, aquí le digo 23, así. Y esto no es mes, ¿no? O aquí, por ejemplo, le doy el día, qué sé yo, 53, así. Entonces, tenemos procesos de validación que te validan el dato, no te permiten que coloques cualquier fecha, pero para eso necesitamos un poquito de establecer de los bucles
porque vamos a manejar prácticamente el momento que entremos bucles, hacemos proceso de validación de datos. ¿Ya? Y digamos que ha nacido, qué sé yo, el 2012, digamos, ¿no? Entonces, menor de edad y nos muestra prácticamente los datos complementarios. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de las condicionales dobles, esta es la estructura. Para la parte anidada, voy a hacer un problema, no sé si tienen alguna consulta. En el momento que tengan alguna duda, me dicen alto, por favor, necesito que me explique, ustedes me dicen qué parte o qué elemento no se comprendió, ¿ya? Entonces, la doble tampoco no es compleja en base a todo lo que han llevado ustedes, ¿ya? Condicionales dobles, le vamos a decir. ¿Ya? Dobles. Vamos ahí y le vamos a establecer este, ¿ya? Bien, ahora sí voy a hacer un otro proyecto. Entre la simple y la doble no es muy complejo. Bien, voy creando un nuevo proyecto donde vamos a plasmar prácticamente uno que va a decir, acá vamos a establecer anidado, ya, condicional anidado, eso sí vamos a establecer. Muy bien. Perfecto. Entonces, el enunciado es el siguiente, ¿no? Y un criterio que ustedes me pueden decir que este ejercicio se puede resolver con otras condicionales más simples también, pero vamos a ir explicando prácticamente. Entonces digo, introducir las coordenadas de un punto, ¿ya? Y determinar prácticamente a qué cuadrante pertenece, introducir y determinar qué cuadrante pertenece. Punto, y vamos a decir considerar el punto central y los ejes X e Y, ¿ya? Entonces ese es un problemita que está. ¿A qué se refiere eso? Voy a hacer aquí justamente y se va a quedar como parte del planteamiento. Entonces aquí le voy a decir condicional anidado. Bien, bueno, ¿en qué consiste ese problema? Ya voy a venir acá y voy a insertar acá un eje de coordenadas. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces digo, yo quiero establecer prácticamente acá el eje X. Ahora vengo y digo, ¿dónde estamos? El eje Y. ¿Ya? Voy a insertar acá un puntito. Ya, ese puntito le voy a llamar que sea de color amarillo. Bien, sabemos que en este caso un poquito más grande, un punto, ¿sí? Si yo ubico acá, por ejemplo, tiene coordenadas XY. Todo punto establecemos, ¿no? En base al valor de X y Y, establecemos una posición del punto. Sabiendo que este es el X positivo, este es el X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces, cuando nosotros introduzcamos los valores de un punto que son coordenadas X, Y, me tiene que determinar si está en este cuadrante, primero, segundo, tercero o cuarto.
Considere el punto central, me dice el punto origen, ¿no? En el punto origen. También considere las coordenadas x, y, entonces tal vez el puntito está aquí, ¿no? En el x positivo, en el x negativo, o tal vez está en el y positivo, o está en el y negativo. Entonces, a eso se refiere prácticamente este problema. Entonces, acá voy a establecer con ustedes. Vamos a llevar esto, no se preocupen. Ahí se lo voy a tornar el puntito. Muy bien. Ahora, bueno, ¿cuál sería o de qué manera nosotros establecemos en qué cuadrante está? O sea, primero, podemos considerar, ¿no? En este caso, el punto acá, justamente aquí en el origen, ¿no? Entonces, ¿cuándo un punto estaría en el origen? ¿O cuál sería la condicional? 1, 2. El que más o menos se ha captado el problema me dice si este problema pueden resolver con condicionales simples. ¿Cómo es, chicos? ¿Se puede con simples? ¿Se puede o no? ¿Y nos podemos mostrar otra vez? Ya. Yo quiero, o sea, ¿cuál sería la condicional que establecemos para determinar si el punto, en este caso, ¿no? Si este puntito está en el central o el puntito está en este cuadrante 1 o el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, o tal vez el puntito esté en el eje X negativo, eje X, perdón, positivo, eje X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces, cuando yo introduzco un valor, me tiene que decir dónde está en base a los elementos que determina. Mi pregunta además es, en base a todo lo que les estoy explicando, ¿se podrá resolver este problema con condicionales simples? A mí me parece que con anidadas más. Se puede también con simples, ¿no? Se puede, bro. Ya, ¿cuáles serían las preguntas? Y vamos a ver cuándo debes utilizar un anidado, porque muchos me dicen, y cuando, bueno, damos este tipo de problemas en programación 1, los chicos me ya resuelto, me fijo, ha hecho con condicional simple. Y la idea es resolver, me dice, claro, eso es bien cierto, los chicos tienen su lógica, lo importante es razonar y saberlo resolver. Bueno, ahí les explico el por qué ustedes deberían utilizar el anidado y que su ejercicio no está mal, solamente que en programación ya tomen esta lógica. ¿Cuál sería la condicional para decir que está aquí en el punto central? Entonces, como digo, este puntito está en el centro. ¿Cuál va a ser la condicional que vamos a usar ahí? ¿Qué vamos a decir? Sí, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a hacer un poquito más cerca. ¿Qué vamos a preguntar acá? Consideremos dos variables ya. Esas dos variables le voy a colocar en X, así coma Y va a ser. Entonces X es la coordenada X, estableciendo acá negativo, positivo, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo va a ser la pregunta? ¿Cuál va a ser la condicional para decir, ¿está en este lugar? Sí, entonces así. ¿Cuándo? La condicional, o sea, Acá, ¿cuándo el punto si está aquí? está en cero, Ah, muy si bien. está en cero, entonces, Muy si bien. no, está en 4. Perfecto. Cuando el valor de X es 0, y, ¿verdad? El y establecemos con el ampersand igualito. ¿Ya? Igualito. Y igual a, y en condicionales la igualdad es doble igual. ¿Ya? Entonces estamos viendo parte de la teoría y haciendo la aplicación. Entonces, cuando cumpla esa condicional, está en el origen. ¿Ya? Está en el origen. Bueno, ahora, si así, ¿no? Como que tengo que ir por una hora. ¿Cuál sería la condicional? Decir, está en este cuadrante. ¿Cuándo está en ese cuadrante, jóvenes?
cuando está de 1 a 90 grados, si no estoy mal. Tomando en cuenta que vas a introducir valores, en este caso, ¿no? Por decir, acá el puntito de x, y, que va a ser igual, digamos, ¿no? En este caso. Yo le voy a colocar 1,5 así, o 2,5. X vale 2 y es 5. Entonces, justamente digo, X vale 2 y es 5. Entonces, pues aquí. Si X es positivo y Y es positivo. Muy bien. ¿Y cuándo X es positivo y cuándo es negativo? ¿O cuándo es positivo especialmente? Porque ahorita esto es positivo, ¿no ven? Esto es positivo. Entonces, cuando X es positivo y Y positivo, está en este cuadrante. ¿Y cómo pregunto yo cuando un punto es positivo? Mayor a 0. Perfecto, ahí está. ¿Lo ven? Ustedes resuelven. Entonces digo, si X es mayor a 0 y le digo, ¿no? En este caso A y bueno, Y mayor a 0. Entonces, si los dos son mayores a 0, prácticamente establecemos acá, entonces vamos a decir cuadrante 1, ¿no? Está en el primer cuadrante. Ahora, bueno, ahora vamos a tratar de establecer, porque eso vamos a llevar a código, ¿no? Ahora, ¿cuándo está aquí? Entonces, yo, por ejemplo, digo, pues ahí X, ¿no? Así. Es en ese cuadrante, Sí. sería entonces X sería menor a 0. Perfecto, ¿no ve? Entonces digo, si X menor a 0 y Y mayor a 0, entonces está en el cuadrante, en este caso 2. Y bueno, y vamos trayendo un poquito acá a nuestro, ¿no? Y acá me dicen, ¿no? Vamos a ir haciendo para enseñar. De igual manera, ambos son digamos, si X menor a 0 y Y menor a 0. ¿Verdad? Ese es el tercero. Sí. Y bueno, acá, ahí es. Para eso. Esta sería una variante ya, digamos. Sí. ¿Dónde estaría? A ver, ¿cuál sería la variante? X sea mayor a 0. X sea mayor a 0 y Y sea menor a 0. Perfecto. Entonces digo, si X mayor a 0 y Y, entonces está en el cuarto. Sí, hasta ahí ya tengo estableciendo acá. Seguimos estableciendo aquí. A ver, vamos a venir. Sí, aquí estamos. Ahí. Ahora, acá es el puntito. Aquí se posiciona el puntito. ¿Cuál sería la condición? Que X sea mayor a 0 y Y sea menor a 0. Creo que también en el eje X todo sería si X es igual a 0 y X mayor a 0. A ver, fíjate, aquí está. Yo le pongo acá, está en el eje coordenada. Entonces, como que yo le digo, X vale, digamos, 8. Pero entonces sería X mayor a 0. Sería X igual. Y Y igual a 0. X mayor a 0 y Y igual a 0. Entonces, cuando está prácticamente en las coordenadas, establecemos siempre que, bueno, en este caso, Y va a ser 0. Entonces, acá, por ejemplo, nuestra respuesta va a ser, vamos a decir, prácticamente, está eje X positivo. Entonces, ahí en el eje X positivo, ¿no? Entonces, para el eje negativo, ¿cuál sería vamos a venir, en este caso, para el negativo, en este caso, si yo quiero que esté en el negativo, simplemente establecer el valor de X menor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir aquí, ¿no? Justamente va a venir y se va a poner en cualquier lugar. Entonces, X es negativo y Y es 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir estableciendo todo este elemento.
Ahora, yo necesito saber cuándo está en el Y positivo. Acá, justamente. Ahí estamos. Aquí. Y mayor a 0 y X igual a 0. Exacto. X ahora va a ser igual a 0, ¿verdad? Y como dice su compañera, pues en este caso Y mayor, porque está en el positivo. Entonces aquí vamos a... aquí no, control C, que estamos en el otro. Ahí estamos, sí. Acá abajo, ¿no? Entonces, como dice mayor a 0, ahora ya no. Sería igual a 0 y Y mayor a 0. Y estaría en el eje Y positivo. Y para el negativo establecemos ese mismo criterio, solamente que en este caso establecemos que Y es negativo, porque va a estar en el Y negativo. Todo esto que están viendo, y voy a hacer un poquito alejando y para que vean, ¿no? Ya hemos visto como elemento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 9. Se puede hacer con condicional simple, sí, así como en este caso. Por ejemplo, si cumple esta condición, sí, entonces un mensaje está en el origen. Otra condicional simple, está en acá, sí, entonces igual así. Entonces, ¿cuántas preguntas voy a hacer? 9 preguntas. Perfecto, está bien, se resuelve. Pero yo necesito, pues, como se dice, ¿no? La idea de nosotros es mejorar el proceso, no facilitarme en el proceso. Entonces, al hacer uso de condicional anidado, lo que yo hago prácticamente es, uno, agilizar el proceso. ¿Por qué? Porque este último, que es prácticamente la última pregunta, ya no la realizo, ya no ejecuto. ¿Por qué no ejecuto? Porque digo, no está en el origen, no está en el primer cuadrante, ni el segundo, ni el tercero, no está hasta acá. Entonces, por lógica, pues simplemente voy a sacar un mensaje y voy a decir, está en el eje Y. Haciendo y agilizando un tanto el proceso de la búsqueda en base a estas condiciones. Ese es el objetivo, porque después me dicen, pero con simple funciona, si la opción es que funcione el algoritmo. O sea, no tanto el que, pues, que funcione, sino también ustedes ya vean cuándo yo puedo y de qué manera establecer una nidada. La nidada de un conjunto de prácticamente condicionales te evita uno de ellos y te agiliza el proceso porque por lógica determina el último elemento que en este caso pues establece, digamos, la selección. Entonces ya no preguntas, ¿no? Como dicen, no está, no está, no está. Ah, entonces pues la respuesta simplemente está en el eje Y. Ese es el objetivo del uso de las condicionales anidadas. Agilizar, debido a que esta condicional ya no la tengo. Entonces, por eso vamos a utilizar una anidada, porque podemos hacer con simples, ¿ya? Entonces, estos elementos voy a usar ahora en base al criterio que ustedes han desarrollado. Los puntos prácticamente pues no siempre van a ser 1, 2, 3, 4. Si yo pongo 1.5, así es que el eje de coordenadas no es con números enteros, ¿no? Entonces voy a crearme prácticamente una variable de tipo float que sea prácticamente las dos coordenadas que estamos estableciendo, x, y, ¿ya? Vamos a solicitar, vamos a establecer prácticamente su solicitud de estos datos, estableciendo acá, ¿ya? Console.write y vamos a decir acá introduzca en este caso x, ¿no? Estableciendo prácticamente el valor de x. Ya, vamos hasta así, ¿no? Y pedimos, ya sabemos el caso de float, ¿no? El float no puedo hacer con el convert, así es que ese es un detalle también que no debo olvidar. Entonces el float establecemos siempre con el parse, en este caso.
Entonces acá le decimos, sí, console punto, en este caso, readline. Ya, perfecto. Entonces hacemos lo mismo para y. Ya establecemos el mismo caso para y. Y venimos acá y establecemos y le decimos y. Perfecto. Entonces, bueno, a partir de aquí yo debo establecer en qué cuadrante está. Entonces, tal como hemos hecho prácticamente ahí, estamos empezando por el origen. Entonces decimos, si x es igual a 0, el y establecemos con ampersand, ¿no? Y es igual a 0. ¿No? Si los dos, ahora como que es simple, no voy a utilizar llave, ¿ya? Entonces digo console punto write line, le voy a decir prácticamente, vamos a establecer, sacamos los dos valores, ¿no? En este caso el valor de x, con comita le voy a sacar el valor de y, ya, y establecemos acá, podemos establecer una igualdad y le decimos directamente origen, ya está en el origen, evidentemente ese punto está en el origen. Listo. Entonces, en base a este proceso, pues digo, y si no, ¿no? Entonces, else. Entonces, bueno, voy a hacer nosotros en otros lenguajes, por en C, por ejemplo, los chicos tienen esta estructura, ya, y así. Y si no, acá preguntaba, y viene la otra pregunta, ¿sí? Entonces, el anidado era, no podía establecer, digamos, un proceso de consulta inmediata. Ahora, C# nos permite eso, ¿no? Es el else if prácticamente. Inmediatamente tú puedes preguntar justamente la otra condicional. Entonces, estableciendo prácticamente acá, lo voy a colocar en la que nosotros decimos else if. La otra pregunta es si los dos valores son mayores, ¿no? Estableciendo acá si son mayores a 0. ¿No? Si es sí, bueno, en este caso voy a aplicar este mismo criterio, ¿ya? Y le vamos a decir, acá, aquí creo que nos falta esto, y listo. Y le voy a hacer ahí. Entonces voy a decir, si mayor, entonces voy a decir aquí origen. Cuadrante 1, entonces establecemos cuadrante 1. Entonces ya puedo, cosa que en otros lenguajes, como les digo, como C++, no puedo hacer este. Entonces tenemos el else if que me permite establecer ya lo que es las condicionales anidadas, estableciendo que por uno, una de, como decimos, no sea por verdadero o falso, establezco un conjunto de condicionales. Entonces, pues, y si no, acá vamos a usar, vamos a decir también otra vez, y si no, else. Y si no, establecemos acá, ya, entonces puedo preguntar aquí otra vez, ya establezco, voy anidando prácticamente los elementos. Voy preguntando por el segundo cuadrante y el segundo cuadrante establece, pues en este caso, si esto es menor y el otro es mayor. ¿Qué cuadrante? Número, pues 2. ¿No? Entonces digo, y si no, sigo estableciendo, ¿no? Else. ¿Ya? Y si no, bueno, viene, pues voy anidando en la otra condicional. Cuando prácticamente, pues los dos son menores, para determinar justamente que está en el cuadrante número 3. Y si no, ya establecemos acá else, ¿no? Estableciendo else. Y hacemos la otra pregunta, justamente para determinar el cuarto cuadrante, donde este es mayor, y en este caso, y
nuestra y es menor. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde determinamos prácticamente que está en el cuarto cuadrante? Y si no, bueno, ahora vamos a preguntar por los otros ejes, ¿no? Entonces, seguimos estableciendo acá. Entonces, aquí les vamos a decir else. Establecemos acá, si es mayor, hemos dicho para las coordenadas, ¿ya? Para las coordenadas, y hemos dicho y es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Justamente ya no es cuadrante 1. Entonces decimos eje X positivo, ¿no? Entonces ahora pues va a ser para todos los ejes, ¿no? Igual. Y si no, ahí estamos. Y si no. Viene la otra pregunta, ¿no? Estableciendo acá. Si este es negativo, entonces está en el eje negativo. ¿Ya? Y si no, seguimos acá. Else. ¿No? Establecemos ahora con el y. Entonces decimos si esto es igual a 0, en este caso sería mayor a 0. Está en el y positivo. Bien. Me toca la última pregunta. Entonces como que digo, pues no está en el origen, no está en el primero, segundo, no está en ninguno. Entonces, bueno, por lógica directamente establezco el else. Y digo acá, ¿no? Estableciendo else. Y si no, pues directamente pues voy a responder de que está en el negativo. Pues justamente pues me evito la última pregunta, ¿no? Donde determino prácticamente pues la solución de todo, sí, o en este caso evitando una condicional prácticamente que me agiliza además el proceso. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una condicional anidado. Te evita una de las preguntas enésimas que tenías que desarrollar, porque por lógica, si no está en ninguno de todos los mencionados anteriormente, pues está en el último. Entonces, este es, digamos, la forma o la sintaxis que se utiliza para condicionales anidados. Hasta aquí preguntas. Ahora vamos a decir aquí console relleno. Vamos a establecer. Yo les voy a dejar a ustedes para las pruebas. Vamos a hacer todas las pruebas. Console.read. Bien. Vamos a ejecutar un hito y vamos a ver, ¿no? Ustedes me dicen, uno de ellos va a conseguir. Entonces, ¿cuánto quieren en X? Uno voy a hacer y ustedes van a hacer la prueba con el resto. Valores, díganme, chicos. 5, perfecto. Después 2. ya, 2, listo. Entonces la respuesta me dice esto. Aquí, ¿por qué me está saliendo acá? Nadie me dice. ¿Por qué está saliendo ese entre comillas, entre cortes? Eso le iba a decir, profe, yo a usted le iba a preguntar porque no estaba un espacio donde iba a guardar. No, pues nos hemos olvidado de las variables, nos hemos aplazado. Ustedes y yo me he aplazado. Los dos nos hemos aplazado. Nos falta determinar las variables X y Y. ¿No ve? En toditos. Aquí estamos en el primer cuadrante, pero nos falta X como Y, así que nos hemos aplazado, chicos. ¿Sí? X como Y. Toditos, prácticamente. X como Y. Porque no sabe qué va a mostrar, así es que pues está latente X como Y. ¿No ve? Hemos sacado felices, pero pues no establecemos acá X como Y. Ya establecemos igual X como Y. Ya, y venimos acá X como Y. Ahora, bueno, ustedes pueden establecer el formato. En este caso, si gustan con 1 o 2 decimales, pero en este caso normalmente los puntos establecemos con un decimal. Y ahora sí, a ver, dígame otro número.
otro número, chicos. 8 Ya, 8, ya. menos 7. Menos 7. Perfecto. Está en el cuarto cuadrante. Ahora sí nos sale recién, ¿no? Bien, entonces ya van a hacer la prueba el resto de los elementos. Ya, entonces, estas, hasta acá tenemos las condicionales. Yo voy a establecer acá. Estoy llevando el cuadernito, pero me olvidé mandarles, ¿no? Tenía que haber mandado, pero con todo lo que estamos avanzando se nos va. Ya, igual estoy colocando acá. Ya, estableciendo acá después de esto. Ya. Luego, pues tenemos la última estructura, que justamente es la estructura condicional múltiple, ya en la que prácticamente, ¿dónde estamos? Esta estructura nos permite prácticamente, pues, es el switch, ¿no? Han llevado también ustedes, llamada también case, es la condicional múltiple. En la que nosotros le decimos, tiene varias salidas por sí, ¿no? Este acá, tiene varias salidas por sí y tiene una por no. El objetivo prácticamente de esta estructura es cuando tienes problemas de selección, podríamos decir, ¿no? Por eso se llama de selección múltiple, y que deben cumplir prácticamente el rango de valores a seleccionar. O sea, este default es el encargado prácticamente de decir, son 4 casos que se deben cumplir. Y si alguien, digamos, dice 5 o el número 5, pues default dice, no, error, no hay ese código para seleccionar. Por eso decimos de selección múltiple, estableciendo prácticamente en su estructura. Para eso vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Estableciendo que este valor puede ser numérico, puede ser un char o puede ser una string para su selección, no necesariamente un número, ¿ya? Entonces ahí vamos a generar, vamos a intentar nuestras clases en 10 minutos lograr hacer este trabajo, ¿ya? Porque después han llevado ustedes, ¿no ven? Han llevado ustedes condicionales. Entonces voy a decir solamente ahora cómo se hace acá, condicional múltiple. Han hecho condicionales, han hecho todo ese elemento. Entonces ahora es un repaso simplemente a decirle prácticamente, pues ahora cómo se hace el C#, ¿no? Cuál es la estructura simplemente. Ya, entonces vamos a hacer lo que son las unidades de conversión, ¿ya? Es lo más simple y además comprensible para este tipo de estructura. ¿Ya? Entonces introducir una medida en centímetros, ¿ya? Y convertirlas a, le voy a colocar 2 puntitos abajo, ahí, y le vamos a decir a, digamos, a metros, coma, kilómetros, coma, pies, y podemos establecer otras unidades más, ¿no? A centímetros, ¿no? Estamos en centímetros, a milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo quiero dar una unidad en centímetros que se convierta, pues, prácticamente a cualquiera de estas unidades, dependiendo de la selección que yo voy a hacer. Entonces, vamos a generar un menucito, ¿no? Donde diga 1 a metros, 2 milímetros, 3 kilómetros, pies, así. Vamos a establecer. Entonces, las unidades no son siempre prácticamente en enteros, ¿no? Pueden ser decimales. Entonces, vamos a hacer uso ahora de la variable doble, o sea, haciendo uso ya de cada uno de nuestras variables, ¿no? Entonces digo doble. Entonces digo acá, nuestra variable se va a llamar
medida, ¿ya? Medida. Entonces acá solicitamos prácticamente ese dato, ¿ya? Console punto, establecemos acá el write y le decimos introduzca medida y le especificamos, tenemos que decir en qué unidades estamos introduciendo. Bien, como que es el doble, entonces se va a llamar medida, ya, igual a, voy a utilizar con el convert, ya les dije, estableciendo ambos, punto, ahí establecemos tu doble, de que del valor que tenemos ahí, console punto readline, ¿sí? Listo. Bien. Vamos a generar acá un pequeño menú, ¿ya? Entonces decimos console.writeLine, en la que vamos a establecer un título, vamos a decir, con conversión de unidades métricas, ya estableciendo. Entonces voy a hacer un pequeño menú para ustedes, cualquiera va a funcionar, vamos a hacerla. Entonces aquí le voy a decir, en vez de unidades métricas, que me diga 1 punto, le digo, ¿no? Vamos a establecer primero a metros, prácticamente podemos establecer acá metros, ya. El segundo va a ser a kilómetros. Las fórmulas las voy a dejar a ustedes prácticamente en su proceso de conversión. Ustedes van a hacer la parte del cálculo. La idea es establecer acá, entonces tengo a kilómetros. Ya, y tenemos acá el 3, el tercero que voy a decir, que va a ser prácticamente a 10. Y tenemos como última opción, cualquiera, dependiendo cuál va a seleccionar, ¿no? Tenemos, digamos, allá. Listo. Ah, no, milímetros, ¿no? Hemos dicho kilómetros, nos faltaría milímetros, no está allá, ¿no? Milímetros. Listo. Entonces son 4 opciones, metros, kilómetros, pies o milímetros. Entonces yo tengo que seleccionar uno de estos. Y si quiero pues hacer con un número, implica que me voy a crear una variable entero OP, ¿verdad? Opción, ¿qué opción quiero? Entonces aquí podemos establecer ya tal vez un mensajito que le decimos elija opción, ¿no? O sea que nos diga qué quiere. Ya, entonces un mensajito decimos elija opción. Entonces vamos a leer esa variable, ¿ya? Entonces igual le digo acá convert.toPin32 de que justamente de console.readline, ¿no? Estableciendo ahí el readline. Listo. Bien, entonces puedo hacer con simples también. Ya tengo retos, ¿no? Los chicos me dicen, pero se puede hacer con simples. Pregunta si es 1, calculas metros. Pregunta si es 2, calculas perfecto. Puedo hacer con simples. Pero ¿qué pasa si tú se te va el dedito y colocas el número 5? Tendría que decirte, error, no hay esa opción. No nos va a salir eso, ¿no? Cuando hago con simples. Entonces, el switch tiene esa facultad de hacer el control de algoritmos que tú tienes que establecer en un rango de valores. En este caso digo 4, y si es 5 que me salga error, si hago -1 que me diga error.
En estos casos sí es necesario manejar esta estructura. La estructura es el switch, ¿ya? Entonces este que ustedes han manejado se llama condicional múltiple, que me permite establecer de acuerdo a cada caso que se vaya estableciendo. Es como la palanca, ¿no? Si es 1, funciona el piso 1, si hago la palanca 2, así, ¿no? Entonces acá tenemos justamente al case. Si es el valor 1 que ha seleccionado, ¿ya? Entonces acá yo voy a colocar directamente break, porque ustedes van a hacer el cálculo. Ya les voy a dejar prácticamente a ustedes. Le digo case 2, si en caso que fuera 2, pues tenemos ahí el cálculo que van a hacer ustedes de la otra unidad. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos prácticamente establecido? Son 4. ¿Ya? Si es caso que fuera 3, entonces ahí se hace el cálculo de la conversión. A ver, vamos a hacer un proceso de conversión en la unidad que corresponda. Entonces digo acá, si es prácticamente 4, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cálculo de la otra unidad, ¿no? Ahora, sí, pues ya no tengo más opciones, ¿no? Entonces, en caso de que alguien haga el menos 1, 5, 6, 11, pues ahí justamente tenemos al default, ¿sí? Establecemos default. Default establecemos acá y pues también tiene su break, ¿no? En su estructura, en su sintaxis. Entonces aquí decimos console.write, en este caso line, y le vamos a decir pues acá error, ¿sí? Código no válido, entonces código no válido, ¿ya? Entonces, bueno, de esta manera, ya un poquito alejando ahí, esta sintaxis, esta es la sintaxis del switch. El switch que me controla, me controla la cantidad de opciones que yo tengo en un algoritmo. ¿Ya? Cuando hago con condicional simple, pues si le digo el 11, el menos 1, pues no se me va a dar error o algo va a pasar. En cambio, con esto sí puedo determinar que pues solamente son 4 opciones. ¿Ya? Entonces ahí justamente introduzca, digamos, voy a introducir un valor en centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál quiero? Bueno, no estoy haciendo nada porque ustedes van a hacer ese proceso, pero suponiendo que yo le digo un 7, si se me va, entonces ahí justamente nos falta el console read key, ya, por eso no nos ha visualizado, ya, este debe ser justamente, sí, está bien. Entonces aquí nos falta el console, ya, punto el read key, ¿no? Ese siempre se me va, ¿no? Más que todo. Bien, ejecutamos y lo que les decía, ¿no? Voy a introducir un dato, ahora me dice qué quieres, en qué unidades o cuál estableces. Entonces yo le digo la opción, entonces 8, así. Y me dice error, ¿no? Entonces haga menor, menor, entonces mayor, menor, igual. Solamente me va a aceptar 4 valores. ¿Ya? Entonces, este es la sintaxis, ¿ya? De una estructura condicional múltiple. Esta tarea la voy a dejar para que ustedes la completen como foro. Simplemente es aquí hacer los cálculos, ahora no van a convertir. Además, ya surge una práctica de condicionales. Ya ahí está nuestra práctica. Está justamente establecida acá. Vamos a hacer con el switch. No, acá estas de acá prácticamente establecemos con simples, dobles o anidado. Para el switch, uno exclusivo les voy a dar, un problema exclusivo. Ya, un hito va a ser para el switch, nada más. El resto es con condicionales, como se dice, simple, dependiendo del problema, puede ser simples, dobles. Ahora si ven, es doble práctica, si ven acá.
¿Ya? Entonces, acá va a decir esto para los pares, el segundo para los impares. ¿Ya? Entonces voy a clasificar prácticamente. Eso lo va a subir hoy. Sí, Día, hoy voy a dice. subir, ¿ya? Y en cambio, el switch todos hacen, porque va a ser un solo problema. Un solo problema. ¿Ya? Entonces, no es que todo esto ahora va, aunque lindo sería que hagan todo. Por eso les doy dos modelos, para que vean la complejidad. O si no, para que se comparta, podemos decir, hacen los pares de los dos y los que son impares de los dos. Así mejor ven las dos prácticas. Así haremos mejor. Preguntas pares, los pares, impares, los impares. Pero el switch va a tener una sola pregunta, única. Aquí va a estar propuesta. ¿Ya? Entonces, es bonita la propuesta de la pregunta, es de un caso bien real. De lo que a ustedes les encanta hacer, comer pizza va a ser. Muy bien, quedamos acá esperando que se haya cubierto prácticamente las expectativas de las estructuras condicionales, ¿ya? Porque es un repaso, es un simple repaso. Vamos a entrar a bucles y bueno, donde sí voy a trabajar bastante y me dijeron que no han llevado es vectores y matrices, ahí sí trabajo bastante, ¿ya? Entonces acá no sé si estarán todos, espero que hayan marcado todos. Ya estoy viendo acá, no está David, Alejandra, ya, bueno, son todos, son los dos únicos. Profe, parece que se salieron por el tema de que hay clases. Ya, estaban ahorita, los dos, se salieron. estaban los dos. Creo que sí estaban, profe. Les dicen por favor que me manden un mensajito, si es que estaban, para que yo arregle este elemento. Ya, yo lo voy a arreglar, pero que me manden. Ya, sí, pues, nos hemos pasado con 4 minutos. Muy buenas tardes. Y pues ya saben, va a haber un forito y va a haber una práctica. Es bastante aplicado, harto ejercicio les hago hacer, así se acostumbran a todos los comandos. Bien, que tengan buenas tardes y nos vemos directamente y buen fin de semana. Se cuidan mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.